Aleluya. Bien, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3:15. Aleluya. Vamos a darle lectura. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Si lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. A ver, una vez más. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Puede sentarse. Quiero hablarte en esta tarde o en esta mañana el pastor de mis sueños. Primero vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es un sueño? Cuando cada uno de nosotros tiene sueños o ha tenido sueños. Y un sueño es un proceso mental involuntario en el que el cerebro reelabora información, recuerdos y emociones. Esa es parte de un sueño. Un sueño, según la ciencia, es una perspectiva científica, quiere decir que sirve para regular y procesar vivencias. Un psicoanálisis quiere decir, o un psicoanalista dice, lo ve como una ventana al inconsciente que revela deseos ocultos. O sea, que cada uno de nosotros, dentro de nosotros, tiene sueños. Son deseos que están ahí, pero que están ocultos. Pero cuando tú tienes un sueño, el sueño revela esos deseos ocultos que tú tienes. Cuando yo digo el pastor de mis sueños, estoy diciendo que yo quisiera un pastor así, como yo lo he soñado. Ahora, una de las cosas es que los sueños son manifestaciones de deseos y anhelos inconscientes. Son anhelos inconscientes reprimidos, muchas veces expresados en el sueño.
Pero también como cristianos tenemos sueños. Fíjense, toda la gente tiene sueños. Los que están enamorados o los que han estado enamorados, bueno. Como las jovencitas, ¿cómo esperan que llegue el galán? Decía mi esposa cuando éramos novios, una vez me comentó, dice que ella esperaba que el galán que la fuera a conquistar llegara montado en un caballo blanco y que le dijera, ahora sí ya viene para conquistarlo. ¿Y sabes qué? Lo sorprendente que el que llegó en una bicicleta viejita. Era su sueño. Ella tenía un sueño. Y así todos nosotros tenemos sueños. Ahora, como cristianos también tenemos sueños de cómo quisiéramos que fuera nuestro pastor. Y pensamos, y pensamos, y pensamos. Y seguimos pensando. ¿Por qué? Mira, tenemos diferentes medios de comunicación. Tenemos la tecnología que nos invaden. Actualmente tú te metes a Facebook y vas a encontrar predicaciones de diferentes pastores. Y ves a unos que predican de una manera muy elocuente. Ves a otros que se ven muy tranquilos, muy mansos. Tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos muchos medios de comunicación que, ¿sabes qué? Nos están afectando. Porque cuando tú ves a un predicador, tú quisieras que tu pastor fuera ese. Y sí, posiblemente no todos, pero sí, algunos sí quisieran, ay, ¿cómo sería ese mi pastor? Ahora, cuando vamos encontramos todo esto, tenemos gente que nos marca el cómo quisiéramos que fuera nuestro pastor. No voy a mencionar nombres, pero si soy religioso, hay pastores que son, ya no sabe, igual, bien religiosos. Si soy liberal, hay pastores liberales. Hay pastores liberales. Si quiero solo ser próspero, también hay pastores que me hablan de pura prosperidad y de bendiciones. Si me gustan los milagros, hay pastores que hablan de milagros y de sanidades y todo. Ahora, todo esto nos muestra un panorama de cómo quisiéramos que fuera nuestro pastor. Pero todo esto no es nuevo. No es nuevo. En la Biblia hay situaciones parecidas. Fíjense. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Lo tenemos. Vamos a darle lectura, versículos del 8 al 11. Dice así: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11, ¿qué dice? Aleluya. Fíjense, ¿cómo se fue Naamán? Miren, dice el versículo, y Naamán se fue diciendo. Ahora miren, ¿cuál era el sueño de Naamán? ¿Cuál era su sueño? Su sueño de Naamán, yo creo que Naamán, cuando le dijeron, ve y te va a sanar, ya él ya tenía en su mente y en su corazón qué iba a hacer. Entonces, por eso es cuando dice que llega a la casa del profeta y el profeta le manda a decir, ¿sabes qué? Ve a bañarte allá. Dice, ¿cómo? Yo estaba esperando, fíjense, el versículo 11 dice, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjense, el deseo de Naamán, ¿cuál era? El sueño de Naamán era que saliera el profeta y delante de Naamán se parara el profeta y dijera, oh Dios, y después pusiera su mano sobre él, y cuando pusiera la mano sobre él, se va la lepra. Pero ¿sabes qué? Ese era el sueño de Naamán. Ese era el sueño de este hombre. ¿Sabes qué? Mucha gente tiene ese tipo de sueños. ¿Sabes qué? Mucha gente está deseando que suceda algo y que suceda no como Dios quiere, que suceda como Él ha pensado, como Él quisiera que pasara. Versículo 12, ¿qué dice? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y te volvió y te fue enojado. Cuando tú le hablas a alguien del Evangelio y le dices, te invito a la iglesia, y viene contigo a la iglesia, y ve la iglesia tapada con lámina, ve la iglesia y dice, allá hay otra iglesia más grande, todos los asientos hasta acoginados. ¿A poco no mejor si yo fuera allá, a poco no también recibiría yo? Así es la gente. ¿Cuál era el sueño de Naamán? El sueño de Naamán era encontrar un lugar o que lo mandara a un lugar diferente al que lo mandó. Dice que el profeta le dijo, ve y sumérgete en el río Jordán. ¿Sabes cuál es el problema del río a donde lo mandó? La historia dice que ese río era un río que a la orilla toda la tierra era muy blandita. Entonces cuando llegaba a crecer se desbordaba y toda la orilla del río se llenaba de lodo. No sé si has visto que tú vas al agua y ves el agua bien bonita, pero el momento en que toca tu pie el agua,
¿cómo se pone? Toda sucia, toda lodosa se ve. Entonces, eso es lo que este Naamán vio. Dijo, ¿a ese río quiere que me meta? Oye, Habana y Farfar son ríos de Damasco y son ríos donde llevan pura agua cristalina, pura agua limpia. ¿Cómo me voy a meter ahí? ¿Sabes? Naamán tenía sus sueños y quería que las cosas fueran como él soñaba. Pero no es así. Versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este espíritu, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Sabes cuál era el sueño de Giezi? ¿Cuál te imaginas que era su sueño de Giezi? El sueño de Giezi es como el sueño de mucha gente. Ven al pastor y dicen, mira el pastor, trae carro. Mira el pastor, tiene esto. Mira el pastor, ¿cómo viste? Mira el pastor, ¿cuánto tiene? ¿Sabes cuál era el sueño de Giezi? Hacerse rico en el ministerio. Por eso es que cuando vio que Eliseo no quiso tomar nada de Naamán, ¿sabes cómo iba Naamán? ¿Qué tanto llevaba Naamán? ¿Qué te imaginas que llevaba? Fíjense, Naamán llevaba cantidad de riquezas. Y Giezi esperaba sacar algo de esta situación. Por eso dice que fue tras de él. Giezi, ¿sabes qué? Él esperaba que su pastor de sus sueños fuera un pastor que no se diera cuenta de lo que él hacía. Eso me acuerda hace años, mis niños. Ellos nos metíamos a ayunar y también a ellos los metía yo a ayunar. Ellos ayunaban hasta las 12. Nosotros ayunábamos hasta las 3, pero ellos hasta las 12. Y en cierta ocasión yo perdí a uno de mis hijos y no lo veía yo. Y dije, bueno, ¿dónde está? Y le empecé a gritar. Y salió de por allá de atrás de la casa. ¿Qué? Le dije, ¿dónde estás? Allá atrás. ¿Qué estás haciendo? Nada. A ver. ¿Cómo? Nada. ¿Saben qué estaba haciendo? Se había ido a la cubeta del Niscomer y estaba comiéndose el nixtamal. Y cuando se vio, ya no supo qué hacer, pues esa persona trataba de limpiarse la boca para que no me diera cuenta de lo que estaba haciendo. En la actualidad, hay gente que hace cosas indebidas. ¿Y qué hiciste? Pero ¿sabes una cosa? El Giezi esperaba tener un pastor que no se diera cuenta de lo que hacía. Un pastor que amara la prosperidad. Un pastor que le hablara solo de cosas bonitas. Pero te voy a decir, Eliseo no hablaba de cosas bonitas. Hablaba lo que la palabra decía.
¿Cómo quisieras, el pastor de tus sueños, cómo quisieras que fuera? Marcos, capítulo 7. ¿Cuánto les gustaría tener un pastor como Jesús? ¿Seguro? Aleluya. Marcos, capítulo 7. Ya dijeron amén, ahora se aguantan. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 7, vamos a leer versículos 24 en adelante. Dice así, del 24 en adelante, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ahora, ¿cuántos dicen que quieren un pastor como Jesús? ¿Sabes qué? El sueño de muchos es querer tener un pastor como Jesús. Pero te voy a dar la mala noticia. No cubre tu sueño. Porque si a ti te dicen tantito una palabra que te ofendió, ¿qué haces? Te vas de la iglesia y no regresas. Yo he visto muchos. Ay, es que me ofendió. Cositas sencillas. ¿Y Jesús qué cosa le dijo a esta mujer? ¿Cómo le dijo? ¿Y que a ti te dijeran? Sí, ese es el punto. El pastor de tus sueños, el pastor de mis sueños, es alguien que siempre me anduviera cuidando, que cuando yo fuera a él, ¿sabes qué? Orara por mí y sucediera el milagro instantáneamente. Pero te voy a decir, a veces el pastor no es así. Decía una persona, pastor, yo estuve enferma 20 días acostada en cama. Y usted nunca se apareció. ¿Y sabes qué le dije? ¿Tú qué quieres tener? ¿Un pastor o un brujo? Ay, pastor, ¿por qué me está hablando así? Sí. ¿Cuántas veces me marcaste diciéndome que estabas enferma y que yo no haya ido? Bueno, es que, no, dime cuántas veces me dijiste, estoy enferma, y que yo no fui. A veces quisiéramos que el pastor estuviera en todo momento. Pero ¿sabes una cosa? No somos adivinos los pastores. Ahora ya hay medios de comunicación, hay celulares, puedes marcarle, háblale y dile, ¿sabes qué, pastor? Hoy tengo diarrea. Sí. Pero no diarrea espiritual, ¿eh? Sí, porque va a dos diarreas, una diarrea física. Y el pastor va a ir a echar fuera todo asunto feo. Pero habla.
No te quedes callado. Porque si tú esperas que el pastor esté atendiéndote en todo momento y tú no lo buscas, no va a funcionar. ¿Sabes qué? La gente quiere pastores según sus sueños, como se los han imaginado, porque mucha gente no le gusta que le llamen la atención, le llaman la atención y siente que ya se acabó. Pero te voy a decir, un pastor no es conforme a tus sueños. Un pastor es como dice Jeremías 3:15. A ver, ¿cómo dice? Ya lo leímos, pero vuélvelo a leer. Jeremías 3:15. ¿Lo tienes? Dice así. Dice, y os daré pastores. ¿Sabes quién está hablando ahí? No está hablando Jeremías. Está hablando Dios a través de Jeremías. ¿Sabes por qué soy tu pastor? Siento feo decirlo, pero te lo voy a decir. Soy tu pastor porque a Dios le plació que yo fuera tu pastor. Porque si no hubiera querido Él, te hubiera mandado allá, o te hubiera mandado allá, o te hubiera mandado allá, o te hubiera mandado a otro lado. Pero te mandó aquí, para que yo sea tu pastor. Un pastor que, ¿cómo dice? Según, a ver, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo empieza diciendo? Según mi corazón. ¿Sabes qué? En el corazón de Dios está que yo esté en este lugar para ser tu pastor. Estoy aquí no porque quiera, es porque a Dios le ha placido. Segundo, un pastor es conforme al corazón de Jehová. Luego, ¿qué más dice? Que los apaciente con conciencia. O sea, ¿sabes qué? Que te tenemos que apacentar con ciencia y con inteligencia. Ahora, un pastor o un líder espiritual encargado, fíjate, un pastor es un líder espiritual encargado de guiar, proteger y alimentar a la congregación. Para eso tenemos al pastor de pastores. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ya vino el buen pastor, el pastor de pastores, que es Jesucristo. Y Él dio, ¿qué cosa dio? Su vida por las ovejas. Pero te voy a decir algo. También los pastores aquí en la tierra, muchas veces nuestra vida se está acabando por causa de las ovejas. No estoy diciendo que estamos dando la vida por las ovejas, pero se está acabando por causa de las ovejas. Fui al hospital hace tiempo. Se me había ido la cara de lado. Me había dado parálisis facial y me llevaron a que me atendieran. Y cuando llego allá para que me atendieran, me dice el médico, ¿sabe qué? Usted tiene que quitarse el pantalón y ponerse un short. Dije, ¿qué? No, dice, que usted tiene que estar con short, no con pantalón. Dije, oye, yo vengo porque tengo parálisis facial. No podía hablarle bien, pero le dije, es facial, es cara, no piernas. No, dice, es que tiene, a ver, dice, súbase. Ya me subí a la cosa esa que tienen ahí. Arremánguese el pantalón. Y me arremango el pantalón.
Y como habíamos estado trabajando albañilería y todo eso, pues mi piel está delgada, entonces con cositas de nada se lastima. Y tenía yo varias heridas en los pies. Me dice, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Le dije, ¿por qué? No, usted dígame, ¿en qué trabaja? Le dije, soy pastor. Santo Dios, dice. Entonces usted no pastorea ovejas, pastorea chivos, dice. ¿Dónde se anda metiendo? Le dije, no, le digo, es que traigo, como también trabajo, ya le expliqué. Dice, pero ¿sabes qué? La vida del pastor, aquí, una de las cosas es alimentar a la congregación. Tenemos a un pastor supremo y él es nuestro príncipe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Y cuando venga, ¿quién? El príncipe de los pastores. O sea, Jesucristo es nuestro pastor supremo y es el príncipe de todos los pastores. ¿Sabes? Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora fíjense bien lo que dice el texto. Vamos a ver, una vez más, a ver. Capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó, ¿qué cosa? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora te voy a decir esto. Pastor, anciano, obispo, son características de un pastor en la Biblia. Pero te voy a decir, ¿quién constituyó a los pastores? Jesucristo. ¿Sabes qué? No a todos nos dio el grado de pastores. Fíjense, el texto dice, Él constituyó, ¿pero qué dice? A unos. No todos tenemos, no todos podemos ser pastores. Yo muchas veces lo he dicho, me gustaría cambiarte mi ministerio. Yo trabajar en lo que tú trabajas y que tú te quedaras al frente de pastor. Es bonito. Decía un pastor, es que el día domingo es puro despanzurrar sobres. Es bonito. Cuando tú estás pensando en la hermana fulana porque tiene un problema, en el otro hermano tiene otro problema diferente, en el otro hermano está divorciándose, en el otro hermano está teniendo una situación adversa en la vida y ellos todos te están diciendo, pastor, ¿qué hago? Y tú tienes que aconsejar allá, solucionar acá. Eso sin contar que tu familia también tiene problemas. Y si tienes hijos y que tus hijos también andan de tremendos. Y que tú tienes que enfrentar todo. ¿Sabes? Pero dice que Él fue el que constituyó a unos pastores, a otros evangelistas,
Eso, de esas presiones, fíjate, sin meter todavía que tienes que preparar tu predicación, por ejemplo, en mi caso, para predicar el día domingo en la mañana, para predicar el domingo en la noche, para predicar el día viernes aquí, para predicar el día martes en La Palma, para predicar el día jueves en La Palma. ¿Sabes qué? Eso es. Más aparte, si me invita a alguien a predicar, al rato vamos a estar en otro lugar. Pero dice que Dios constituyó. Él fue el que, si estamos aquí sirviendo al Señor, es porque a Dios le ha placido. Las características de un pastor, no conforme a tu sueño, no conforme al sueño que tú has tenido de que quisieras tener un pastor así. ¿Sabes qué? Es un pastor, tiene características. Una de las características es que debe de tener sabiduría y conocimiento. Amén. Otra de las características, Salmos capítulo 78, versículo 72. Salmos 78, 72. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con las pericias de sus manos. Fíjense, una de las características de que debe de tener un pastor se llama integridad. A ver, ¿cómo se llama? Integridad. La integridad, ¿sabes qué? Abarca muchas áreas. No te voy a hablar de las áreas que abarca, pero dice aquí el versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Estamos en un lugar donde fui a visitar una familia, no es cristiana. Y platicando con esta familia, me dice, pastor, ¿usted es igual al que estaba antes? Le dije, ah, caray, ¿y ahora por qué? Dice, porque el que estaba antes, si nosotros lo íbamos a ver para que orara por nosotros, él nos decía sí, y iba a nuestra casa a orar. Le dije, bueno, pues ese es el deber de un pastor. Sí, lo que pasa es que después de que oraba, nos decía, porque mis oraciones valen. Pero dice el texto que debemos de apacentar, ¿cómo? ¿Con qué? Con integridad. Dios me libre de decirte un día, hermana Carmen, Dios me libre. No, con integridad. ¿Sabes? Cuando yo voy a orar por ti, ¿sabes por qué lo hago? Porque es mi responsabilidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él me escogió para que fuera pastor. Él me puso para bendecir tu vida. Él me puso para guiarte a su presencia. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Un día dice la palabra que un día yo me voy a presentar delante de Dios. Bueno, mejor léelo. Hebreos capítulo 13. Aleluya. Ajá. Versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría.
O sea que un día, delante del Rey de Reyes, yo me tengo que presentar. Y me va a pedir cuentas de quiénes. De todos ustedes. Y que yo tenga que decirle, aquí está. Fíjense, ayer andábamos en Huachinango y llegó una camioneta y se iba a meter atrás de donde estaba esperando que yo me quitara con el carro para estacionarse. Y me volteé y le dije que no, que yo iba a seguir, pero que se adelantara, que adelante estaba otro lugar donde cabía. Entonces agarra, se pasa y se mete y se estaciona enfrente y se baja del carro este hombre, un hombre grandote, gordo, y se viene para donde estoy. Y cuando yo lo veo que viene hacia mí, dije, ¿yo era este? Llega y se para delante de mí. Pastor, Dios le bendiga. Dije, pues ahora ¿quién es? Y dice, yo sé que ahorita está usted sufriendo. Dice, ahorita su cerebro está dando vueltas, está dando vueltas. Dije, pues la verdad sí, man, no te conozco. No, ¿qué pasó? Dice, sí me conoce. No te conozco. Le digo, la verdad no me acuerdo de ti. Tengo en mi mente, muy allá en lo profundo, que sí te he visto, pero no me acuerdo. Me dice, yo vengo de tal lugar. Cuando me dijo el lugar, dije, ya sé de quién es. Y ya me dijo, empezamos a platicar y me dijo, hoy le estoy sirviendo a Dios. Soy pastor, estoy de pastor en Zacatlán, estoy de pastor en México, estoy de pastor en otro lugar y estoy aquí llegando porque voy a empezar a trabajar aquí. Dije, santo Dios, tú no quieres dejar nada de chamba. Ella me preguntó por algunos hermanos y le dije, ahí están. ¿Sabes cuál fue la satisfacción más grande para mí? Saber que le está sirviendo a Dios. Cuando yo lo conocí y venía desde ese lugar hasta San Isidro, porque soy de pastor en San Isidro, se venía por venir a las actividades, dije, qué bueno, me da gusto saber que está sirviéndole a Dios. Un chamaquito todo flaco y morenito, no hombre, ahora es un monstruo de hombre. Pero la satisfacción es que le sigue sirviendo a Dios. Amén. Sabiduría y conocimiento, integridad y rectitud. Ezequiel capítulo 34, no lo vas a leer porque es todo el capítulo. Pero el Ezequiel 34 te habla de la responsabilidad de un pastor, que se habla de protección y cuidado. Protección y cuidado debe de tener un pastor. Ese es lo que Dios está demandando de los pastores y por eso es que a cada iglesia ha puesto un pastor. Dice Jesús, todavía tengo un grupo dijo Dios, todavía tengo un grupo de gente que no es de este grupo, pero está aparte y les voy a poner pastores según mi corazón. Entonces te voy a decir, no es el pastor de tus sueños. Yo no soy el pastor de tus sueños, pero soy el pastor que Dios te dio. Así como me ves, todo relajo. Pero ese es el pastor que Dios te dio. Entonces, que esa palabra te la puedas llevar, que esa palabra puedas tomarla en cuenta, que ¿sabes qué? Hay preocupación como pastor, tengo preocupación por ustedes, me preocupan todos ustedes. Mi cerebro a veces está dando vueltas porque otra y otra cosa está pensando qué hacer, cómo hacer, qué decir, cómo decir, pero te voy a decir, es el trabajo que Dios me dio. Y que a pesar de todo, a pesar de las inclemencias del tiempo, puedo decirte, Dios lo dio.
Y si Dios te dio a ti un llamado y Dios te dio un ministerio, ¿sabes qué? Aunque haya pasado lo que haya pasado, no te lo quita Dios. No te lo quita. Ahí está. En su momento funcionará. Ponte de pie en esta hora. Padre, el pastor de nuestros sueños no es, pero somos el pastor que tú has provisto. Un pastor que tiene sabiduría y conocimiento para hacer las cosas como tú quieres. Bendice a esta iglesia, pero también te pido que bendigas a aquellos que nos ven por el internet, aquellos que nos ven por Facebook, por YouTube, bendícelos. Sé que hay gente que nos siguen en diferentes partes de la República y aún de otros lados, de otros países. Bendícelos. Que cada uno de ellos respete a su pastor, que cada uno de ellos tenga a su pastor, porque ese es el pastor que tú les diste, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias.